Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de pasión turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series turcas que tanto amamos. Hoy vamos a explorar un tema que a menudo nos toca la fibra sensible, esas amistades que se ven puestas a prueba, esas relaciones aparentemente sólidas que se ven sacudidas hasta sus cimientos por el drama, los secretos y, a veces, incluso la traición. Sí, hoy vamos a hablar de cuando Hande dinamita la amistad de Kerem y de ese drama turco que se esconde tras la sonrisa. Porque, admitámoslo, las series turcas son expertas en mostrarnos la complejidad de las relaciones humanas, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y, por supuesto, sus inevitables conflictos. Antes de que empecemos a desentrañar todos estos dramas, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes, con reseñas, análisis, noticias y mucho más sobre sus series turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. Empezaremos con una serie que, aunque a primera vista parezca una comedia romántica ligera, esconde en su interior una bomba de tiempo que amenaza con destruir la amistad de sus protagonistas. Me refiero a Senkalkapm, o como la conocemos por aquí, Llamas a mi puerta. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto que le ofrece una beca, a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Hasta aquí todo parece un cuento de hadas moderno, pero lo que muchos no recuerdan es que antes de convertirse en amantes, Eda y Serkan construyeron una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y la admiración. Esa amistad, sin embargo, se ve constantemente amenazada por las mentiras, los secretos y las intrigas que rodean su relación. Serkan, con su necesidad de control y su incapacidad para mostrar sus verdaderos sentimientos, a menudo pone a prueba la paciencia de Eda, obligándola a elegir entre su amor por él y su lealtad a sus amigas. La serie explora la tensión entre la independencia de Eda y la necesidad de control de Serkan, un conflicto que se refleja en la dinámica de su amistad. ¿Puede una amistad sobrevivir cuando se ve constantemente socavada por las expectativas de una relación romántica complicada? Senkalkapm plantea esta pregunta de forma sutil pero persistente. Pero la cosa no termina ahí. A lo largo de la serie, descubrimos que hay personas en el entorno de Eda y Serkan que no están dispuestas a verlos felices juntos. Estas personas, movidas por la envidia, el rencor o simplemente el deseo de causar problemas, no dudarán en manipular la situación para sembrar la discordia entre la pareja y, por extensión, entre sus amigos. Ahí es donde entra en juego el factor Hande dinamita la amistad de Kerem. El personaje de Hande Eda se ve obligada a tomar decisiones difíciles, a veces incluso en contra de su propia voluntad, para proteger a sus seres queridos. Estas decisiones, sin embargo, a menudo tienen consecuencias devastadoras para su amistad con Serkan y con otros personajes de la serie. Por ejemplo, la aparición de antiguas novias de Serkan y los secretos que rodean su pasado, obligan a Eda a tomar decisiones que la alejan de él, creando malentendidos y resentimientos. La lealtad de Eda hacia sus amigas, Ayfer y Melo, también la enfrenta a Serkan en varias ocasiones, ya que él considera que ellas influyen negativamente en ella. Esta dinámica de amistad vs amor es un tema recurrente en la serie. Un dato interesante sobre Senkalkapm es que aunque la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable en la pantalla, su relación fuera de ella también influyó en la dinámica de la serie. El hecho de que ambos actores estuvieran realmente enamorados hizo que las escenas de amistad y romance fueran aún más creíbles y emotivas. Sin embargo, también añadió una capa extra de presión a la producción, ya que cualquier problema en su relación personal podía afectar al rodaje. Los rumores sobre su ruptura y su posterior confirmación alimentaron aún más el interés del público por la serie y su futuro. Esto demostró el poder de la conexión entre los actores y sus personajes, y cómo la vida real puede influir en la ficción y viceversa. El ship entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno global que mantuvo a los fans pegados a cada episodio. Continuamos ahora con otra serie que explora las complejidades de la amistad, aunque desde una perspectiva mucho más oscura y dramática. Hablo de Çukur, una serie que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. En esta serie la amistad entre Yamak Koval, el protagonista, y sus amigos de infancia se ve constantemente puesta a prueba por la violencia,
la traición y la lucha por el poder. Aquí la amistad no es un simple vínculo de afecto, sino una herramienta de supervivencia en un entorno hostil. Yamak, interpretado magistralmente por Aras Bulut y Nemli, regresa a Kukur, el barrio controlado por su familia, después de años de ausencia. A su regreso se encuentra con un mundo completamente diferente al que recordaba. La violencia se ha apoderado de las calles, y sus amigos de la infancia se han visto obligados a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. La lealtad al barrio y a la familia Koval se convierte en una prioridad, incluso por encima de la amistad personal. La serie explora la disyuntiva entre mantener la lealtad a la tradición y los lazos de sangre, y seguir los dictados del corazón y la conciencia. Lo que hace que la amistad entre Yamak y sus amigos sea tan interesante es que está basada en un vínculo inquebrantable, forjado en la infancia y reforzado por las experiencias compartidas. Sin embargo, ese vínculo se ve constantemente amenazado por las circunstancias que los rodean. La lealtad se pone a prueba, la confianza se rompe y la amistad se ve traicionada una y otra vez. Personajes como Bartolu, un antiguo amigo de Yamak que se convierte en su rival, ejemplifican esta complejidad. Bartolu, impulsado por el rencor y la ambición, traiciona la confianza de Yamak, creando un conflicto que pone a prueba los límites de la amistad y el perdón. En Kukur, la amistad no es un refugio seguro, sino un campo de batalla. Los amigos se convierten en enemigos, los aliados en traidores, y la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente. La serie nos muestra que en un mundo dominado por la violencia y la corrupción, incluso las amistades más sólidas pueden desmoronarse. La constante amenaza de la muerte y la presión por proteger al barrio, obligan a los personajes a tomar decisiones moralmente ambiguas que erosionan sus relaciones. Un dato curioso sobre Kukur es que la serie se inspiró en hechos reales. Los creadores se basaron en historias de la mafia turca para crear un mundo creíble y realista. Esto, por supuesto, añadió una capa extra de intensidad a la serie, ya que los espectadores sabían que lo que estaban viendo era, en cierta medida, un reflejo de la realidad. La investigación exhaustiva sobre la cultura de la mafia y las dinámicas de poder permitió crear personajes complejos y situaciones verosímiles que resonaron con el público. Ahora cambiamos de registro y nos adentramos en el mundo de las relaciones familiares, que a menudo están entrelazadas con las amistades en la serie Kardeslerim, o Hermanos como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie nos presenta la historia de 4 hermanos, Kadir, Omer, Asiye y Emel, que quedan huérfanos después de una serie de trágicos eventos. A partir de ese momento, los hermanos deben enfrentarse a las dificultades de la vida juntos, apoyándose mutuamente y formando un lazo inquebrantable. Aquí la amistad se convierte en un complemento esencial al vínculo fraternal, proporcionando un apoyo emocional y práctico crucial para la supervivencia de los hermanos. En Kardeslerim, la amistad juega un papel fundamental en la supervivencia de los hermanos. A pesar de las dificultades económicas, la discriminación y la injusticia que sufren, los hermanos encuentran consuelo y apoyo en sus amigos. Estos amigos, a su vez, se convierten en parte de la familia, formando una red de apoyo que les permite superar cualquier obstáculo. Personajes como Olkan y Berk, amigos de Omer, se convierten en pilares fundamentales para él, ofreciéndole apoyo moral y económico en los momentos más difíciles. Sin embargo, la amistad en Kardeslerim también se ve puesta a prueba. Los secretos, las mentiras y las rivalidades amorosas a menudo amenazan con destruir la armonía del grupo. Los amigos se ven obligados a elegir entre la lealtad y el amor, entre la verdad y la mentira. La serie explora las complejidades de la adolescencia y la presión por encajar, mostrando cómo las amistades pueden verse afectadas por los celos y las inseguridades. Lo que hace que la amistad en Kardeslerim sea tan especial es que está basada en la empatía, la compasión y el amor incondicional. Los amigos se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, celebran juntos los éxitos y se perdonan los errores. La serie nos muestra que incluso en las circunstancias más adversas, la amistad puede ser un faro de esperanza. El énfasis en la resiliencia y la capacidad de superar la adversidad a través del apoyo mutuo es uno de los puntos fuertes de la serie. Un dato interesante sobre Kardeslerim es que la serie ha sido elogiada por su representación realista de la pobreza y la desigualdad social. Los creadores han logrado mostrar las dificultades que enfrentan los niños huérfanos y los jóvenes de bajos recursos en Turquía, sin caer en estereotipos ni clichés. La serie aborda temas importantes como el bullying,
la discriminación y la falta de oportunidades, generando conciencia sobre la realidad social de muchos jóvenes en Turquía. Finalmente quiero hablarles de una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la amistad, presenta personajes que demuestran que una verdadera amistad puede sobrevivir incluso a las situaciones más extremas. Me refiero a Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Aquí la amistad es sinónimo de camaradería y lealtad en el campo de batalla, un vínculo que se forja en el fuego de la guerra y se fortalece con el sacrificio. En Dirilis, Ertuğrul, la amistad entre Ertuğrul y sus compañeros guerreros es fundamental para el éxito de su misión. Estos hombres, unidos por un juramento de lealtad y un profundo respeto mutuo, luchan juntos contra enemigos poderosos, superan obstáculos imposibles y construyen un imperio. La serie explora la importancia de la confianza y la cooperación en la consecución de un objetivo común, mostrando cómo la amistad puede ser una fuerza imparable. La amistad en Dirilis, Ertuğrul, se basa en el honor, el coraje y el sacrificio. Los amigos están dispuestos a dar su vida el uno por el otro, a protegerse mutuamente y a luchar juntos por una causa común. La serie nos muestra que en tiempos de guerra y conflicto, la amistad puede ser la fuerza más poderosa. Personajes como Turgut Alp, Bamsbeyrek y Abdurrahman Gazi son ejemplos de lealtad inquebrantable y amistad incondicional hacia Ertuğrul. Un dato curioso sobre Dirilis, Ertuğrul, es que la serie ha sido un éxito rotundo en todo el mundo, especialmente en los países musulmanes. La serie ha sido elogiada por su representación positiva del Islam y por su mensaje de esperanza y unidad. La serie promueve valores como la justicia, la igualdad y el respeto por los demás, resonando con un público amplio y diverso. En resumen, hemos visto cómo las series turcas exploran la amistad desde diferentes perspectivas, mostrando sus complejidades, sus altibajos y su importancia en la vida de las personas. Desde las comedias románticas hasta los dramas históricos, las series turcas nos recuerdan que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Y como hemos visto, a veces ande dinamita la amistad de Kerem, pero incluso en esos casos, la esperanza de reconciliación siempre está presente. Las series turcas nos ofrecen una ventana a la rica cultura turca y a los valores que la sustentan, recordándonos la importancia de la familia, la amistad y la lealtad. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las amistades en las series turcas. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas y qué opinan de la amistad entre los personajes que hemos mencionado. Dejen sus comentarios abajo. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Adiós.